Todo empezó con un accidente de coche. Era viernes por la tarde, 18:32, lo recuerdo bien porque estaba esperando a Laura para ir a cenar con sus padres. Íbamos a celebrar el cumpleaños de su madre, que por cierto, me odiaba en silencio. Yo llevaba en el coche unos 20 minutos, aparcado cerca del instituto donde ella trabaja. Me mandó un mensaje diciendo que salía en 5, lo de siempre. Entonces, vi pasar su coche. Pero no iba sola. Eso me descolocó un poco. El acompañante era un tipo que no reconocí, pero lo que más me llamó la atención fue que ella no parecía sorprendida de estar con él. Ni nerviosa. Iban riendo, relajados, como si lo hicieran cada día. Al principio pensé que era un compañero del trabajo. Tal vez la llevaba a casa porque su coche tenía una avería, o lo típico. Pero no. Su coche estaba aparcado a pocos metros. Y lo reconocí enseguida. La seguí. Lo sé, suena mal. No soy celoso ni controlador, pero algo en mi estómago me dijo que no cuadraba. Ella le había dicho a su madre que iría directo al restaurante y a mí me había dicho que me esperara allí. ¿Por qué entonces iba en otro coche y con un desconocido? Lo que pasó después cambió mi vida por completo. El semáforo en la esquina de Blasco Ibáñez con Primado Rey estaba en rojo. Yo frené detrás de ellos, sin que me vieran. El tipo giró la cabeza hacia ella y le plantó un beso. Largo. De esos con pausa y segunda parte. Y ella le agarró la cara como hacía conmigo cuando todavía me quería. No vi el coche que venía por mi derecha. El golpe fue fuerte, no muy grave, pero suficiente para que saliera del coche hecho un lío. Cuando levanté la vista, el coche de ellos ya no estaba. Esa noche, mientras los del seguro hacían el parte, yo solo pensaba en ese beso. No en el dolor del cuello, ni en el capó abollado. Solo en esa imagen. Porque un beso puede parecer poca cosa, pero hay formas de besar que no se pueden esconder. Y el suyo gritaba que me estaba mintiendo. Aún no sabía con quién. Aún no sabía desde cuándo. Pero si sabía una cosa, mi mujer me estaba traicionando. No pude dormir esa noche. Después del accidente me mandaron a casa con una férula cervical y un par de calmantes, nada grave según el médico, pero la cabeza no paraba. Laura llegó tarde, con cara de cansada y el pelo recogido en una coleta que no le vi al salir del instituto. Me dijo que había pasado a comprar el regalo para su madre, que por eso se había retrasado, y soltó las llaves sobre la encimera como si nada. Se acercó a darme un beso rápido en la frente, preguntó si estaba bien, pero no me miró a los ojos. Respondí que sí, que el coche tenía más daño que yo, y no dije nada del tipo del coche ni del beso. Solo la observé. A la mañana siguiente fingí dormir cuando se levantó. La escuché hablar por teléfono desde la cocina. La voz era baja, como cuando habla con sus alumnos en el pasillo para que no se enteren los demás. No pude distinguir palabras concretas, solo que hablaba rápido, con nervios. Cuando colgó, se acercó a la habitación y se cambió en silencio. Después salió sin decirme nada, y eso me confirmó que no iba a hacer recados para su madre ni nada relacionado con el cumpleaños. Me levanté al cabo de unos minutos, me vestí con cuidado por el dolor del cuello, y salí con el coche de mi cuñado que me había dejado la noche anterior. No sabía a dónde iba, solo sabía que algo no cuadraba. No soy de los que revisan bolsos o correos, pero ya no se trataba de celos, sino de necesidad. Ella escondía algo, y lo hacía con la tranquilidad de quien ya no teme ser descubierto porque da por hecho que el otro no sospecha. La única pista era el coche del hombre que la besó, un Golf gris oscuro con un pequeño golpe en el parachoques trasero. Conduje por las calles que ella solía recorrer. El centro, el barrio donde vive su amiga Raquel, el parque donde solíamos pasear los domingos. Nada. Pero tuve suerte.
A eso de las 11 de la mañana vi el coche aparcado frente a un bloque de pisos cerca de Benimaclet. No era una zona que frecuentáramos, pero ahí estaba. Me detuve a unos metros, bajé la ventanilla y esperé. 10 minutos después, la vi salir del portal. Con el mismo tipo de la noche anterior. Iban cogidos de la mano. No había duda. No soy impulsivo, no me bajé del coche. Me quedé allí, quieto, observando cómo caminaban tranquilamente hacia el coche. Ella reía. Le tocó la barba como solía hacerme a mí cuando yo estaba concentrado con el móvil. Él le abrió la puerta y la dejó entrar primero. Luego se subió él, arrancaron y se fueron. No lo seguí. Me quedé allí unos minutos más, tratando de digerirlo. La sensación era extraña. No era ira. Era algo más crudo, como una mezcla de vergüenza, repulsión y algo de asco. No solo por lo que vi, sino por haber estado compartiendo cama, casa, planes y cuentas con alguien que ya no estaba conmigo, sino solo con su cuerpo presente. Todo lo demás se había ido hace tiempo, y yo no me había enterado. Volví a casa, cerré la puerta, y me senté en el sofá. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo miré el suelo durante casi una hora. Luego me levanté, entré a nuestra habitación, abrí el armario, y empecé a revisar su ropa. No buscando pistas, solo tratando de entender que me había perdido. Me fijé en detalles. La ropa interior nueva que no había visto antes. Algunos vestidos que, según ella, había comprado en rebajas pero nunca usó conmigo. Perfumes distintos. Todo eso estaba ahí, frente a mis ojos, y aún así lo había ignorado. A las 4 de la tarde, me llamó. Su tono era alegre, como si no pasara nada. Me preguntó si me apetecía ir a cenar esa noche para compensar lo del día anterior. Dije que sí. Fingí entusiasmo, fingí interés, y le dije que me vendría bien salir un rato. Me respondió con entusiasmo fingido también, como si no pudiera esperar a verme. Quedamos en un restaurante cerca del puerto, uno de esos sitios con velas y mantel de tela. Esa noche me senté frente a ella, con la camisa planchada y el cuello rígido por la férula. Me preguntó cómo estaba, si el cuello mejoraba, y le agradecí que se preocupara. Hablamos del menú, del vino, de cosas sin importancia. Yo la observaba. Ella hablaba sin parar, gesticulaba como siempre, pero noté algo nuevo. Cada vez que me miraba a los ojos, desviaba la vista enseguida. Como si le incomodara sostenerla. Después del postre, le pregunté directamente, ¿con quién estabas esta mañana? Ella tardó un segundo en responder. Ese segundo lo cambió todo. Luego sonrió, forzadamente, y dijo, ¿de qué hablas? No respondí. Saqué del bolsillo una foto que había tomado desde el coche, con el zoom al máximo, cuando la vi entrar en el portal con él. Se la puse sobre la mesa. Entonces, por fin, se calló. Su expresión cambió. Primero incredulidad, luego miedo, luego rabia. Me dijo que no tenía derecho a seguirla. Que eso era enfermizo. Que no tenía pruebas de nada. Yo no dije nada más. Pagué la cuenta, me levanté y le dije que me esperaba en casa. Esa noche dormimos en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. Al día siguiente, ella sería la que me suplicaría hablar. Y ahí es donde empezó todo lo demás. Laura pasó toda la mañana del domingo dando vueltas por el piso como si buscara algo que no encontraba, entraba y salía del baño sin razón, abría el frigorífico sin coger nada, se sentaba y se levantaba como si esperara a que yo dijera algo, pero no lo hice. No tenía nada más que decir, ya había visto lo que necesitaba ver y no necesitaba más explicaciones. Ella lo sabía.
Había un silencio espeso entre nosotros, pero no el tipo de silencio cómodo que existe entre dos personas que se entienden sin hablar, sino uno tenso, cortante, como si cada sonido pudiera hacer estallar algo. A las 11:30, no aguantó más y me preguntó si íbamos a hablar de lo de anoche. Le dije que sí, pero no ahora, que lo haríamos cuando yo terminara de ordenar unas cosas. Mentí, no estaba haciendo nada importante, pero necesitaba que fuese ella quien lo sacara todo. Pasó una hora. Se acercó de nuevo, ya sin disimular, con los ojos rojos de tanto pensarlo. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y me miró sin hablar. Yo me senté frente a ella, la miré a la cara y esperé. Ella bajó la mirada y dijo que no sabía cómo había llegado hasta ese punto, que no lo tenía planeado, que simplemente ocurrió. Le pregunté si me estaba hablando de un desliz o de una relación. Se quedó callada. Ahí ya tenía mi respuesta. Le dije que no me interesaban los detalles, que no necesitaba saber si fue una vez o 10, si fue en nuestra cama o en la de él, si era más joven, más guapo o si la hacía reír más que yo. Lo que me dolía era otra cosa, que eligiera mentirme durante tanto tiempo, que se hiciera la normal conmigo mientras se entregaba a otro como si nuestra vida fuera un papel sin valor. Ella intentó justificarlo. Dijo que últimamente se sentía sola, que yo estaba distante, que apenas hablábamos más allá de lo básico, que echaba de menos sentirse viva. Le respondí que esa distancia no era casual, que venía de mucho antes y que ella también había puesto de su parte para que creciera. No le grité. No lloré. Solo hablé con frialdad, con la calma de quien ya ha pasado por la parte del sufrimiento y ahora solo quiere que se acabe el teatro. Ella se puso a la defensiva, como si ahora fuera la víctima, me acusó de haber dejado de prestarle atención, de estar demasiado centrado en el trabajo, de haberme vuelto predecible. Le dije que el matrimonio no era una serie de televisión que necesitara giros de trama para entretenerse, que no firmamos un contrato para sorprendernos cada semana, que yo elegí estar con ella incluso en los días más aburridos, incluso cuando la rutina nos hacía invisibles. En ese momento se levantó, caminó por la habitación y empezó a gritar, a decir que no entendía por qué me lo tomaba así si al final nada había cambiado entre nosotros. Que el otro no significaba nada. Que fue una tontería. Una tontería que llevaba semanas, quizá meses, desarrollándose a espaldas mías. Una tontería que incluía mentiras, ausencias, caricias robadas, complicidad ajena. Me dijo que no pensaba dejarme, que aún me quería, que lo que tenía con él era una especie de distracción que no iba a ninguna parte. Le pregunté si seguía viéndolo. Se quedó en silencio. Le repetí la pregunta. Dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo para aclarar su cabeza. Le dije que entonces no había más que hablar, que si necesitaba tiempo para decidir entre él y yo, significaba que ya había elegido. Esa frase la rompió. Se tapó la cara con las manos, se sentó en el suelo y empezó a llorar como si de repente se diera cuenta de todo lo que había hecho. No me moví. No la consolé. No me acerqué. Solo la miré, sin compasión. Ese momento fue el punto de quiebre, no por su llanto, sino por la frialdad con la que yo lo presencié. En ese instante, entendí que el amor no se muere de golpe, se va apagando en pequeños gestos, en decisiones que parecen inofensivas, en besos dados a otra persona mientras uno finge que todo va bien. Después de casi una hora en la que no dijo nada más, se levantó, fue al baño y se encerró allí. Yo me serví un café, lo bebí solo en la cocina, y empecé a pensar en lo que iba a hacer. No pensaba perdonar ni tragarme el orgullo. Ya no. Lo que necesitaba era una salida. Una forma de dejarle claro que no todo vale, que no puede destruir algo y luego esperar que las piezas se acomoden solas. Pensé en irme, en dejarle el piso, pero me pareció demasiado cómodo para ella.
Lo que quería ahora era que sintiera algo parecido a lo que yo había sentido. No venganza por rabia, sino por equilibrio. Ella me quitó la tranquilidad, yo le iba a quitar la certeza. Me miraría con miedo, con duda, como si ya no supiera quién era yo. Y esa sería la primera parte de mi respuesta. La idea no llegó de golpe, fue construyéndose sola a lo largo del lunes mientras fingíamos que todo seguía igual. Ella preparaba café como si no me hubiese confesado que no sabía si dejar de ver al otro. Yo respondía con frases cortas, apenas funcionales, solo lo justo para que no pensara que me había hundido. Me vestí para ir a trabajar aunque estaba de baja, me metí en el coche y simplemente conduje por la ciudad, sin rumbo fijo, repasando cada escena de los últimos días. No quería rebajarme a hacer una locura, no soy ese tipo de persona, pero necesitaba que entendiera que lo que hizo no se iba a ir con un par de lágrimas y una noche de silencio. Había roto algo que no se recompone con palabras, y si ella había tenido el valor de traicionar, yo iba a tener el valor de responder. Lo primero que hice fue visitar a Marcos, un viejo amigo que trabaja en una copistería y que siempre ha sido discreto. Le pedí que me imprimiera una serie de capturas de pantalla en calidad alta, unas fotos que tomé del otro tipo y Laura entrando juntos en el edificio, y unas cuantas conversaciones que logré descargar del correo de ella cuando olvidó cerrar sesión en el portátil. No eran mensajes escandalosos, pero bastaban para dejar claro que lo suyo no era una tontería, que había planificación, deseo y muchas ganas de esconderlo todo. Le pedí a Marcos que no preguntara nada, él asintió con una expresión seca y me dijo que lo tendría todo en media hora. Después de recoger las impresiones, fui a casa de sus padres. Tenía relación con ellos, no eran mala gente, pero siempre me trataron como alguien que no estaba a la altura de su hija. Aún así, me abrí paso sin llamar antes. Me recibió su madre, con una sonrisa que se borró en cuanto me vio la cara. Le dije que necesitaba hablar con ambos, que era urgente. Cuando se sentaron, coloqué los documentos en la mesa del comedor. Les pedí que leyeran todo antes de hablar. Su padre fue el primero en pasar las páginas, y su expresión fue cambiando del desconcierto al enfado. Su madre intentó justificarla con esa voz aguda que usaba para todo, diciendo que seguramente había una explicación, que no se podía sacar conclusiones sin hablar con ella. Le respondí que ya había hablado con ella, que me lo había confirmado todo, y que esto no era un error, era una decisión prolongada. Les dije que ahora sabían por qué en los próximos días se iban a enterar de cosas que no iban a gustarles. No les deseé nada, no les pedí apoyo, simplemente me levanté y me fui. La siguiente parada fue en el instituto donde trabaja Laura. No entré, no soy tan idiota como para buscar un escándalo en su lugar de trabajo. Pero sí dejé un sobre con las mismas copias, dirigido al director. No firmé con mi nombre, no incluí detalles innecesarios. Solo añadí una nota que decía que quizá era hora de revisar la conducta profesional de ciertos empleados durante el horario laboral. No sé qué efecto tendría, pero bastaba con sembrar la incomodidad, con mostrar que sus acciones no iban a quedar encerradas entre cuatro paredes. Después volví a casa. Laura estaba sentada en el sofá, con el portátil sobre las piernas. Me preguntó si había ido al médico, le dije que sí. Me preguntó qué tal el cuello, le dije que igual. Después me ofreció cenar algo, le dije que no tenía hambre. No mostró sorpresa, solo esa expresión neutra de quien intenta fingir normalidad mientras su mundo se desmorona. A las 9, le dije que teníamos que hablar. Me senté frente a ella, y esta vez le dije todo. Le conté que había hablado con sus padres, que sabían lo que había hecho. Le conté que su jefe iba a recibir un sobre. Le conté que cada uno de nuestros amigos iba a enterarse de la verdad, sin adornos, sin excusas. Ella se quedó en shock, no entendía cómo había hecho todo eso tan rápido. Me pidió que lo parara, que podíamos arreglarlo. Me pidió que no la humillara.
Le respondí que no era una cuestión de venganza barata, que no se trataba de hacerla sufrir por placer. Se trataba de dejar claro que no iba a permitir que alguien me pisoteara sin consecuencias. Me preguntó si la seguía amando. Le dije que eso ya no importaba, que el amor no justifica el abandono, ni las mentiras, ni los besos compartidos con otro mientras uno duerme tranquilo al lado de quien piensa que todo va bien. Le dije que ya había tomado mi decisión, que no la quería en casa al final de la semana. Ella se levantó, me insultó, me dijo que era cruel, que estaba actuando como un loco. Le dije que si eso pensaba, entonces por fin estábamos igualados, porque eso mismo pensé yo de ella cuando la vi besando a otro desde mi coche. No volvió a hablarme esa noche. Se encerró en la habitación y yo dormí en el sofá, más cómodo que en semanas. A la mañana siguiente, recogió algunas cosas y se fue sin decir palabra. Yo desayuné tranquilo, sin prisa, con el mismo café que ella solía preparar, pero hecho por mí, como todo lo que iba a venir a partir de ahora. Después de que Laura se fuera aquella mañana, la casa se sintió más grande, pero no en el sentido de libertad que muchos imaginan cuando alguien se marcha, sino en ese otro donde todo está en su sitio pero nada encaja. El silencio era cómodo, no había tensión, no había que fingir normalidad, pero aún así me encontraba revisando compulsivamente cada rincón, buscando algo suyo, como si me costara aceptar que no iba a volver a dormir ahí esa noche. Me quedé todo el día sin salir, no por tristeza, sino porque necesitaba pensar con claridad lo que venía después. No quería vivir entre papeles de separación, discusiones legales y reproches, pero tampoco podía permitir que la historia terminara sin un cierre definitivo, sin poner las cartas sobre la mesa una última vez. Tenía que hablar con ella, no para convencerla de nada, ni para pedir explicaciones que ya no me importaban, sino para cerrar la historia sin dejar puertas abiertas. Le mandé un mensaje al día siguiente por la mañana. Le pedí que viniera a casa el jueves por la tarde, que necesitábamos tener una última conversación antes de hacer oficial lo inevitable. No respondió de inmediato. 3 horas después me contestó con un simple ok, sin emoticonos, sin signos de exclamación, sin nada. No necesitaba más. El jueves llegó puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta desordenada, como si no hubiera dormido bien. Llevaba un bolso pequeño y la chaqueta de entretiempo que solía usar para salir a comprar pan. No parecía la misma mujer que vi sonreírle al otro en aquel coche. Se sentó frente a mí, en la mesa del comedor, y esperó sin decir palabra. Le ofrecí un café, lo rechazó. Le pregunté si prefería hablar primero o que lo hiciera yo. Me dijo que hablara yo. Le dije que ya había tomado la decisión de divorciarnos, que no había marcha atrás, que no necesitaba disculpas, ni propuestas de terapia, ni frases de arrepentimiento. No buscaba una reconciliación, solo quería que supiera que había llegado al final no por una infidelidad en sí, sino por todo lo que vino después, la mentira, la manipulación, la indecisión. Le dije que podía haber cometido un error, pero decidió convertirlo en una rutina, en una parte de su vida diaria, y eso era algo que no podía aceptar. Le hablé del respeto que se pierde una vez y no se recupera. Ella me miraba sin interrumpir, con las manos entrelazadas y el rostro serio. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego respiró hondo y dijo que entendía todo, que no tenía cómo defenderse, que había fallado y que lo sabía. Me dijo que no era feliz desde hacía tiempo, que yo no tenía la culpa de todo, pero que había dejado de sentirse parte de algo real. Que el otro hombre no era una gran historia de amor, sino una vía de escape, un reflejo de su cobardía. Me dijo que me seguía queriendo, pero no como antes, que no sabía en qué momento dejó de hacerlo, pero que había sentido vergüenza al verme recoger mis cosas con el cuello dolorido mientras ella se vestía para ir a verle a él. Que esa imagen le pesaba cada noche. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no lo sabía,
que después de todo lo que había pasado, tampoco estaba segura de que quería. Le respondí que eso era justo el problema desde el principio. Que no saber lo que uno quiere no le da derecho a pisar a los demás mientras lo averigua. Le pregunté si se arrepentía. Me dijo que sí, pero que eso no lo cambiaba todo. Le dije que estaba de acuerdo. Luego le expliqué que ya tenía cita con el abogado, que la semana siguiente recibiría los papeles y que yo no iba a poner obstáculos si todo se hacía con respeto. Le pedí que no hablara con mis amigos ni con mi familia para intentar justificar lo que había hecho. Que cada uno sacara sus conclusiones, que yo no iba a maquillar la historia, pero tampoco la iba a exagerar. Laura asintió. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien. Le respondí que sí, que seguramente sí, pero que no iba a forzar nada. Que necesitaba estar solo un buen tiempo para entender que quiero de verdad, no de otra persona, sino de mí mismo. Me dio las gracias por haber sido directo, por no haberla insultado, por no haber perdido el control. Le dije que no era por ella, que lo hacía por mí, porque no quería terminar siendo alguien que no reconozco. Abrió la puerta, salió sin mirar atrás, y cerró con cuidado. Esa fue la última vez que hablamos en persona. Desde entonces solo nos comunicamos por correo, lo mínimo necesario. No ha vuelto a llamarme, ni yo a ella. La casa se mantiene en silencio, pero ya no pesa tanto. Poco a poco, empiezo a encontrarme en medio de esta nueva rutina. Ya no pienso en el otro tipo, ni en los besos que ella dio a escondidas, ni en lo que pudo ser. Solo pienso en lo que sigue, en cómo rehacer algo nuevo desde cero, sin reconstruir lo anterior, sino empezando algo completamente distinto. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación. Todo ha avanzado más rápido de lo que imaginaba. Los papeles del divorcio ya están en trámite, no hubo discusiones ni intentos de prolongar el proceso, solo unas firmas, unos números, y el acuerdo de que ella se quedaba con el coche pequeño y yo con el piso, algo justo según ambos. No hubo pelea por recuerdos, por muebles, por cuentas compartidas. Todo eso ya estaba muerto antes de comenzar la separación oficial. Laura no ha vuelto a pisar la casa. Mandó a su hermana a recoger unas cajas con ropa, libros y algunos objetos personales. No entraron más de 20 minutos. No hubo drama, ni lágrimas, ni escenas incómodas. Se acabó y punto. Mis días ahora son simples, pero no vacíos. Me levanto, desayuno solo, voy a trabajar, vuelvo por la tarde y ceno sin mirar el móvil. He recuperado cosas que había dejado de lado sin darme cuenta. La música que me gustaba y que ella odiaba ahora suena en el salón mientras cocino. Las películas de acción que me decía que eran una pérdida de tiempo ahora las veo con calma, sin justificaciones. He redescubierto el placer de salir a caminar sin dirección, de ir a la playa sin tener que avisar a nadie. No por sentirme libre, sino por no tener que medir cada paso. Durante años pensé que lo que teníamos era una vida sólida, pero ahora entiendo que estaba caminando sobre algo que se fue agrietando mientras yo estaba distraído en sostener todo lo demás. No le echo toda la culpa a Laura, sería injusto decir que ella destruyó algo que ya estaba frágil. Ambos lo dejamos morir lentamente. Yo lo llené de rutina, ella lo mató con una decisión. Pero si algo aprendí de todo esto es que hay señales que uno no quiere ver, no porque no las entienda, sino porque no quiere admitir que lo que más teme está ocurriendo delante de sus narices. A veces uno se aferra a una idea por costumbre, por no tener que empezar de nuevo, por no enfrentar el dolor de aceptar que lo que fue ya no será. Yo lo hice. Ignoré su distancia, sus excusas, su desinterés. Pensé que era una fase. Pero la fase era el principio del fin. Ahora, con la cabeza más clara, me doy cuenta de que no necesito entender todos los porqués.
No me interesa saber si el otro le daba algo que yo no, o si simplemente fue un impulso. Me da igual si sigue con él o si ya terminó esa historia. No forma parte de mi presente, y mucho menos de mi futuro. He hablado con algunos amigos sobre lo que pasó, sin adornos ni exageraciones. Les conté lo que vi, lo que escuché y cómo reaccioné. Muchos se sorprendieron por mi calma. Me dijeron que en mi lugar habrían hecho un escándalo. Pero yo no quería eso. No me interesa arrastrar el dolor, ni repartirlo como si fuera justo que otros lo sientan. Lo viví a mi manera y ahora solo quiero dejarlo atrás. No tengo prisa por rehacer mi vida, ni pienso en nuevas relaciones. No siento odio ni resentimiento, solo un tipo de decepción que no desaparece del todo, pero que se vuelve manejable con el tiempo. Estoy aprendiendo a vivir solo sin sentir que me falta algo. La casa está más vacía, sí, pero no se siente hostil. He cambiado algunas cosas, moví muebles, pinté una pared, tiré cosas que no me decían nada. No para borrar el pasado, sino para empezar a escribir uno nuevo, en mi propio idioma. A veces pienso en lo que habría pasado si no la hubiera descubierto. Si no hubiera estado en ese semáforo aquel día. Si no hubiera seguido su coche. Quizás seguiríamos compartiendo la misma cama, con ella mandando mensajes a escondidas mientras yo me duchaba. O tal vez me habría enterado meses después, cuando ya no tuviera fuerzas para enfrentar todo. No sé si fue suerte o coincidencia. Pero lo que sí sé es que agradezco haber visto lo que vi. Porque eso me obligó a salir de la burbuja en la que estaba metido, a despertar. Laura y yo ya no tenemos contacto. No hay llamadas, ni mensajes, ni preguntas. Somos dos personas que compartieron una vida y que ahora caminan por rutas separadas. No tengo deseos de venganza, ni ganas de que le vaya mal. Solo espero que entienda algún día lo que rompió, no para que se sienta culpable, sino para que no repita lo mismo con otra persona. Y si no lo entiende, tampoco me afecta. Ya no es mi problema. Yo tengo suficiente con reconstruirme a mí mismo. Esta historia terminó como tenía que terminar. Sin fuegos artificiales, sin finales felices, sin reconciliaciones forzadas. Solo con una decisión tomada a tiempo y la determinación de no seguir cargando con lo que ya no me pertenece. Me queda la tranquilidad de haber hecho lo que debía, sin rebajarme, sin buscar justificar lo injustificable. Y eso, en este momento de mi vida, es suficiente. No necesito más. Solo seguir adelante. A mi ritmo. A mi manera. Con lo que soy y con lo que aprendí. Eso es lo único que me queda, y también, lo único que realmente importa.